Hola a todos, desde La Paz, Bolivia, soy la doctora Esmeralda Ábalos y bueno, para mí es un enorme placer poder conectarme nuevamente con ustedes. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante, el cual debemos manejar y desarrollar diariamente en el área de la odontología pediátrica. Este es un tema amplio y a muchos nos apasiona y es el manejo al miedo, a la angustia, al estrés que presenta el paciente pediátrico a la hora de la consulta dental. Bueno, a lo largo de mi carrera en el área de odontología pediátrica me he encontrado con muchos pacientes odontofóbicos o bien chiquititos en edades muy tempranas, pacientes con discapacidad y necesidades especiales, los cuales fueron derivados a mi consulta con la petición de los papás de realizarles el tratamiento dental haciendo manejo conductual pero con uso farmacológico. Y bueno, les comento que en un número muy reducido hemos llegado a ese punto, puesto que los odontólogos especialistas en el área de pediatría debemos ser quienes dominemos el desarrollo psicológico infantil según la edad y sus características individuales y por supuesto la implicación de ellas a la hora del tratamiento dental. Para nosotros, ayudar a los más pequeños a resolver estos miedos, a superar estos obstáculos, es uno de los objetivos. Pero sobre todas las cosas y fundamentalmente formarlos para que crezcan sin él, de tal manera de que puedan disfrutar de una óptima salud bucal y una cercana y confiada relación con su odontólogo. Pero para desplegar esta misión tan importante, debemos conocer amplia y profundamente a nuestro protagonista. La Academia Americana de Odontología Pediátrica nos sugiere dos tipos de guías. Esto se da con manejo conductual y la primera es la guía de la conducta infantil con técnicas básicas y la segunda es la guía de técnicas avanzadas. Pero además de estas guías que con seguridad todos los odontólogos especialistas en el área dominamos, a mí personalmente me gusta mucho aplicar la teoría de la Gestalt. Esta es una teoría que yo la conocí en el área de desarrollo humano en la carrera de psicología y bueno, pude darme cuenta que esta apunta a la integración de la personalidad en mi paciente pediátrico y permite un enfoque holístico de su experiencia y en este caso es importante diferenciar lo que es el miedo y la ansiedad. Y pues la psicoterapia de la Gestalt me permitió identificar con mucha más precisión qué es esto tan puntual y concreto que le angustia a mi paciente a la hora de la consulta. En tanto que al utilizar estas técnicas vivenciales, además de las que conocemos en el área de odontopediatría, pude eliminar bloqueos de asuntos inconclusos que le ocasionaron miedo al odontólogo. Y bueno, la disminución de la satisfacción óptima a la hora de la consulta dental. Pues nuestros pacientes, niños y futuros adultos utilizan la percepción en el proceso del aprendizaje. Esto se da por insight. Esto permite con rapidez el paso de lo que ignoramos o desconocemos al conocimiento. Pero debido a que no todos los pacientes van a presentar las mismas necesidades a la hora de la consulta dental, nosotros tenemos que garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad a la hora de prestar nuestros servicios. Por eso debemos contar con capacitación y educación que nos permita afrontar todos estos desafíos físicos, capacidades cognitivas y rasgos definitorios según la edad de cada uno de nuestros pacientes. Los odontopediatras somos quienes vamos a evaluar el nivel de desarrollo, la actitud y el temperamento de los niños y debemos ser capaces de reconocer estas barreras potencialmente altas a la hora de la atención. Por ejemplo, una barrera es la experiencia médico-dental desagradable o dolorosa previas a nuestra consulta, en las cuales debemos emplear todo este conjunto de maniobras y técnicas tanto no farmacológicas, incluidas la estabilización protectora, como las farmacológicas, ya sean ambulatorias, extrahospitalarias o en recinto hospitalario.
Bueno, personalmente y agotando todas las técnicas y recursos y verdaderamente en última instancia optaremos por los recursos farmacológicos, desde la aplicación del óxido nitroso a la sedación. Esta puede ser usada con eficacia a pacientes incapaces de recibir el cuidado dental por condiciones ya sean físicas, mentales o médicas. La sedación consciente ha sido definida por la Academia Pediátrica Dental Americana de uso selectivo. Esta, en conjunto con la Sociedad Americana de Pediatría y la Sociedad Americana de Anestesiología, viene a ser una técnica en la que el uso de uno o varios fármacos va a producir una depresión en el sistema nervioso central del paciente, y esto permite llevar a cabo el tratamiento dental, pero el paciente se tiene que mantener en contacto verbal a lo largo de toda la sedación. Bueno, uno de los tips es, repito, debemos movernos en el margen de seguridad en la que el paciente pueda responder a estas órdenes verbales, realizar la selección concreta de la edad de nuestro paciente y, por supuesto, una evaluación del ASA de riesgo médico como una evaluación sistémica general, ya que la sedación implica riesgos potencialmente graves, por ejemplo, los laringoespasmos, la depresión cardiopulmonar, y es por eso que debemos estar entrenados y capacitados para utilizar recursos en caso de que existan complicaciones. En tanto otro recurso tenemos la anestesia general, y esta viene a ser un estado controlado de inconsciencia que va acompañado por la pérdida de reflejos protectores, como la capacidad de mantener la vía aérea independiente. Por lo tanto, esto se dará en un recinto hospitalario, el cual nos permita tener, por ejemplo, unidad de terapia intensiva, en caso de que el paciente requiera un cuidado odontológico de calidad. Y esto se realiza en todos los ámbitos de manera multidisciplinaria. Pero la verdadera magia comienza cuando el especialista en odontopediatría logra el bienestar del universo oral del paciente, logrando de manera holística una actividad positiva hacia la salud bucal, tanto del paciente como la de su familia. Y para optimizar la colaboración debemos perfeccionar en algo que yo le llamo el arte de la creatividad. Y me gusta mucho poner como ejemplo la película La vida es bella, en la cual el protagonista, Guido Ricci, padre de un pequeñito de 7 años, por medio de la creatividad y la imaginación le hace creer a su niño que al llegar al campo de concentración nazi está participando de un juego. Él, enfrentando por supuesto situaciones muy graves que ponen en riesgo la vida y la salud mental de su niño, pero con eficacia y perseverancia logra explicarle al pequeño que, bueno, él compró boletos de tren para poder celebrar en grande su cumpleaños, y crea un juego detallado con premios y condiciones, las cuales a través del juego le ayuda a superar a su pequeño cualquier tipo de obstáculo. Bueno, los que no la vieron se las recomiendo. Y en la consulta pediátrica dental siempre debemos tomar decisiones flexibles, siendo originales, siendo adaptativos y encontrar la solución en cualquier tipo de caos, contribuir con nuestros pacientes a nuevas estructuras mentales, cuestionando todo tipo de normas y poseer mucha imaginación, potenciando cualidades y fortalezas como por ejemplo el optimismo, la inteligencia emocional, la persistencia, el sentido del humor y sobre todo la esperanza. Sin embargo, creo que el verdadero eje de nuestra atención odontológica está ahí, en la creatividad, donde debemos amar a nuestros pacientes creativamente, reír con ellos creativamente, y sin duda la consulta pediátrica debe resumirse en una fábula de cuento. Como toda fábula, a veces está hecha de dolor, pero
como toda fábula, también está hecha de magia, de felicidad y de maravilla. No nos olvidemos que la verdadera cura está en la prevención, iniciando la consulta desde los primeros meses de vida, donde con odontología del bebé vamos a empezar a lograr erradicar el miedo y situaciones incómodas, pero sobre todo juntos como equipo odontológico con los papás llegaremos a tener medidas adecuadas e individualizadas para evitar los altos porcentajes de patología oral. Me despido desde mi amor.